Roberta Garza, buenas noches, querida Roberta, qué gusto. Buenas noches, Elisa, ¿qué tal? Oye, querida Roberta, pues se abre un nuevo capítulo en esta tragedia de historia, de horror, de La Luz del Mundo, de su líder Nazón Joaquín. ¿Qué significa este nuevo proceso ahora en Nueva York, estas acusaciones? ¿Se puede acusar a alguien que ya sabemos es un criminal sentenciado y después de ahí llevarlo a otro lugar? ¿Qué va a suceder? Mira, sí. Ahorita Nazón Joaquín está cumpliendo una condena de 16 años y tantos meses dictadas por una corte estatal de California. O sea, fueron delitos que se cometieron y que se llevaron frente a una corte del estado de California. Estos son delitos federales investigados por el FBI y por ende pues tienen una connotación diferente. La investigación empezó hace 2-3 años. Se llevó a cabo poco a poco, se le investigó muchísimo por lavado de dinero, por ejemplo, por evasión fiscal. Al final no se presentaron cargos por eso, los cargos que se presentaron son 6. Uno es crimen organizado, que bueno, ahí podríamos meter un par de delitos financieros, pero principalmente se están centrando en tráfico sexual, trata sexual, transportación de las víctimas de un estado a otro, que eso es delito en Estados Unidos, explotación de menores y creación de una empresa no significa una empresa de negocio, sino de un grupo de personas que conspiran para justamente para explotar a estos menores. Entonces estos son los 6 cargos federales que está enfrentando Nazón Joaquín. Él está purgando una condena por un delito, por otro tipo, bueno, pueden ser los mismos delitos, pero son otra serie de delitos que cometió antes o con otras víctimas. Las 5 víctimas, las 5 famosas Jane Does que le fincaron estos cargos por los cuales el estado de California lo enjuició y lo metió a la cárcel, sí. Son 5 personas. Ahorita tenemos a 10 testigos también anónimos por la naturaleza de los delitos que que son por lo mismo, pueden ser los mismos delitos en el sentido de que son delitos de naturaleza sexual, de abuso sexual, de trata, pero son personas diferentes y por lo mismo se persiguen pues desde otras cortes, de otra manera, en otra ocasión. En los delitos federales por los cuales se les acusa a Nazón y a otras 5 personas, no nada más a él. Sí. También a Sidem García, que es hasta donde yo sé todavía es el vocero oficial de La Luz del Mundo, la institución. A su madre, Eva García, que fue la esposa de Samuel, el anterior apóstol. Sí. También tenemos a Rosa Sosa, que es una de las principales, de las más antiguas, digamos, mujeres, grupo de mujeres que le buscaban a las víctimas de entre los menores de edad entre el grupo, que popularmente se les conoce como vestales, son parte de las incondicionales de los apóstoles. Rosa Sosa y Azalia Rangel, que si bien no sé si recordarás, ella enfrentó juicio junto al apóstol en la Corte de California, junto con Susana Medina y Alondra Ocampo, y fue la única que no estuvo en el juicio porque estaba prófuga. Sigue prófuga. Sabemos que está en México, pero bueno, para Estados Unidos pues sigue prófuga. Y Yoram Núñez, que es su sobrino. Todos ellos están acusados de ser cómplices de la empresa criminal por la cual reclutaba muchachas, niñas, en muchos casos, abusaba de ellas y era encubierto y exonerado por el grupo. Oye, Roberta, hemos hablado de este caso como de otros, como el de Marcial Maciel, sí. El de Nazón Joaquín, bueno, Marcial Maciel de hace muchos años, el de La Luz del Mundo también, pero digamos que sale a la luz pública hace menos años por la detención de Nazón Joaquín allá en Estados Unidos, pero aquí en México es una empresa muy poderosa, La Luz del Mundo, que además tiene a personas pues muy importantes ya en los distintos cargos, sobre todo ligados al obradorismo, ¿no? Ahora a través de Morena, que fueron diputados, hay legisladores, ahora algunos jueces también lo hemos consignado de esta nueva elección, de esta nueva racha. Es decir, hay mucha gente involucrada. Y mi pregunta es, ¿son focos rojos estas personas o
o nos dirán estas teorías de las manzanas podridas cuando acepten que Nazón Joaquín es un criminal, porque todavía no lo aceptan, ¿no? No lo aceptan. Mira, en el parte es muy interesante, hay muchas aristas de la pregunta que propones ahorita. En el parte de la fiscalía, o sea, en el parte acusatorio de la fiscalía se cita que estos delitos fueron cometidos entre 1970 y 2025. O sea, sí, Nazón está ya en la cárcel y está en la cárcel a partir del 22. Bueno, incluso antes, porque se le empezó el juicio en el 2000, hace un par de años, pero se le encarceló antes. Uh-huh. Pero el punto es que él ya estaba en la cárcel, pero los delitos que se acusa a estas personas, encubrimiento, tráfico, etcétera, pues siguieron cometiéndose aún después de que él estaba en la cárcel. En prisión hasta este año. Cómplices. Exactamente. Ahora, en lo que apuntas, muy interesantemente, sin duda, La Luz del Mundo hizo su historia, se fincó, pudo tener acceso a estos terrenos en Guadalajara, urbanizarlos de la manera en que los hizo, por el contubernio que en su momento tuvo el fundador, Aarón, con el general Marcelino García Barragán, que fue, gobernador y cacique de Jalisco. Entonces, a él, digamos, a su viejo soldado de las guerras, digamos, de la revolución, en su momento, él era el general y Aarón era uno de sus soldados. Los dos acaban en Jalisco después, porque de ahí eran. Y entonces, cuando Aarón se convierte en pastor, en apóstol de Jesucristo, el general, que en ese momento vuelve a ser cacique de Jalisco, pues le da, digamos, todas las facilidades a cambio de una cantidad de personas para lo que se ofrezca. ¿Quieres inflar un mitin? ¿Quieres ir a protestar a algún candidato opositor, algún compadre opositor? Y ahí estaba siempre La Luz del Mundo. Entonces era esta sinergia que hacían entre la dictadura del PRI y los generales, los caciques de la dictadura del PRI y La Luz del Mundo. Eventualmente, cuando toma el poder López Obrador con el movimiento Morena, cambian las filiaciones de la dictadura del PRI pues a lo que ahora es Morena. Sí. Y tenemos muchísimos casos. El senador suplente de Marcelo Ebrard, antes de que él se fuera a ocupar la Secretaría de Economía, pues es un personaje, Manuel Escardona, de La Luz del Mundo, uno de los líderes de La Luz del Mundo, uno de los imputados en esta nueva investigación del FBI. Silem García, ya lo hemos comentado, es, hasta donde yo sé hasta ahora, el vocero oficial de la Iglesia de La Luz del Mundo. Su esposa, Sabri Quesada, es una de las militantes de Morena en Veracruz, que es de donde ellos son. Y así tenemos muchísimos cargos, y no es ningún misterio. Ellos mismos, no sé si recuerdas que fundaron, dentro del seno de La Luz del Mundo, fundaron no es partido todavía, pero es una organización política independiente que se llama Humanismo Mexicano. ¿Por qué se llama Humanismo Mexicano? Pues retomando, evidentemente, este concepto de López Obrador y para estar al servicio de él. Y esto lo forman miembros de La Luz del Mundo en funciones. Y mucho dinero fluye a... Y dinero no fiscalizado, porque es todo en efectivo, la mayoría es en efectivo y en limosnas. Limosnas. Oye, Roberta, bueno, eso por lo que el contexto de lo que estamos viviendo hoy en México y sobre las acusaciones tremendas, ¿no? De tantos y tantas décadas, nada más, pues son realidades, son crímenes atroces. Tú has cubierto puntualmente todo este caso, has asistido ahí a las audiencias, has escuchado los audios, no sé si has visto alguno de los videos o no, o testimonios, pero de lo que ya se le sentenció, ahora vienen otros, pero son crímenes atroces, Roberta. Sí, es quizá uno dentro de los grupos de alto control de este tipo que he investigado, quizás sea uno de los peores, porque el tipo de sadismo, es que ahora sí que si tú eres Dios, y literalmente ellos, eso es lo que se dicen, pues, el apóstol de Jesucristo, ellos son Dios, o sea, no Dios, pero pues casi, ¿no? La mano derecha de Dios, así se presentan. Entonces tienen un poder absoluto. Acordemos que tienen un feudo, o sea, tienen una colonia que es de ellos, en donde las casas que ellos otorgan en esa colonia las presta o las renta la iglesia. Entonces imagínate toda la gente que está alrededor del gran templo donde viven
la familia de los Joaquines, todos son incondicionales por gusto o por necesidad, porque si alguien empieza a externar alguna duda o alguna cosa, pues le quitan su casa, le quitan su negocio, y literalmente le quitan su casa, porque la casa pues es de la iglesia, ¿no? Entonces te quitan tu negocio, y inmediatamente te conviertes en un apestado social dentro de una limitación geográfica. O sea, aquí ya no hablamos ni siquiera de una sociedad en donde, bueno, las comadres, no, es literalmente todos tus vecinos, toda la gente con la que te relacionas, porque además a ellos no se les invita, más bien se les disuade de frecuentar gente que no es parte de la iglesia. Entonces toda su vida está dentro de la iglesia, y ellos tenían entonces, por ende, los apóstoles de Jesucristo, un poder absoluto como en pocos grupos de alto control yo he visto, y por ende las perversiones 3 generaciones después, que empezaron con, bueno, se va a oír horrible, pero con violaciones simples, si es que hubiera tal cosa. Luego acabaron en cuartos de tortura para bebés, o sea, con ositos de peluche y todo, donde pues había instrumentos para que los apóstoles hicieran lo que quisieran con ellos, ¿no? Y sí es muy, muy fuerte y es muy crudo. Y todas, por cierto, las 10 personas que están acusando o que están sirviendo de testigos para esta segunda investigación, en todas se cita que son menores de edad, o sea, todas son menores, o fueron menores de edad cuando fueron abusadas. Cuando fueron víctimas de estos horrores. Roberta, vamos a seguir muy pendientes, por supuesto, en esta información, en los temas. Tú estuviste muy activa en este caso en particular, y se tradujo en un podcast maravilloso de La Luz del Mundo, La caída del apóstol, ¿no? The Fall of the Apostle, algo así. Y ahí ese fue el primer capítulo. Oye, sí. y me estoy ya medio adelantando aquí, pero para concluir y para cerrar, antes de despedirme, te había dicho que cuando pudieras darnos la primicia de otro caso, del caso Marcial Maciel y los Legionarios de Cristo, que nos avisaras. Y parece ser que podemos informar a nuestra audiencia sobre lo que estuviste trabajando. Sí, Elisa, te agradezco mucho. Bueno, tú vas a dar ahora sí que la primicia mundial, porque se supone que hasta mañana es cuando se anuncia oficialmente. Ajá. Sale el tráiler, sale el aviso, sale todo, pero pedí permiso, sabía que iba a estar aquí y me lo dieron la productora. Exacto. Bien. Me pidieron hace un año y medio que empezara a trabajar en la temporada 4 de esta serie que se llama Sacred Scandals, y la temporada 4 va a ser justamente sobre Marcial Maciel. Y son 12 capítulos. Vamos a cubrir desde su infancia hasta los casos de abuso que sucedieron después de su muerte, toda la historia de los legionarios, cómo se consolidan las diferentes víctimas, toda la historia de la legión completita y copeteada. Tenemos, como tuvimos la vez pasada, entrevista con algunas de las víctimas, entrevistas con muchos de los protagonistas principales, los que se dejaron entrevistar por lo menos. Y bueno, eso a partir de mañana se anuncia con tráiler y todo. Ajá. Y el día 18 salen los 2 primeros capítulos, y después de eso cada semana. ¿Dónde? En cualquier lugar donde ustedes escuchen podcast, Apple Podcast, Spotify, cualquier lugar. ¿Cómo se llama? ¿Cómo se va a llamar? Fíjate que no sé, pero es la temporada 4 de Sacred Scandal, y obviamente alude a Marcial Maciel y los Legionarios de Cristo. Bueno, vamos a estar muy pendientes. Mañana descubrimos el nombre. Muy bien, por lo pronto aquí está la primicia. Muchísimas gracias, Roberta, felicidades, y sigamos como siempre en contacto. Gracias, Elisa, buenas noches. Buenas noches.